Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy el doctor Francisco Arce. El día de hoy les voy a hablar acerca de las dermatitis por contacto. Las dermatitis por contacto son una de las dermatosis más frecuentes en la consulta dermatológica y también se ven mucho en la consulta general. Actualmente, por la actual pandemia, han ido aumentando estos casos debido al uso de geles antibacteriales, al uso de agentes químicos sanitizantes, así como también por el uso de equipos de protección personal, como son las caretas, las gafas o el cubrebocas, así como también los trajes que se utilizan a nivel hospitalario. Vamos a tener que las dermatitis por contacto son unas dermatosis dadas por un proceso reaccional alérgico a agentes externos cuando entran en contacto con nuestra piel. Esto causa una respuesta inflamatoria que es lo que nos va a dar la sintomatología. Estos pueden ir desde casos leves hasta casos graves. Esto va a depender mucho del tiempo de evolución de la patología, de los cuidados que se le dieron a la lesión y pues del conocimiento de este tipo de enfermedades y un buen diagnóstico. La etiología puede ser alérgica o puede ser irritante. La etiología alérgica más que nada se da por un proceso de hipersensibilidad de tipo 4 en el cual el paciente tuvo que haber estado en contacto con un agente que fue el que va a causar la respuesta inflamatoria. Entonces ya hay un proceso de hipersensibilización y cuando vuelve a entrar en contacto con este agente causal hay una respuesta inflamatoria mayor. Entonces es lo que causa la dermatitis en estos casos. En la etiología irritativa, aquí pues es causada por un efecto citotóxico a nivel del queratinocito, el cual pues puede ser por contacto directo, por contacto agudo con algún agente irritante. Entonces te va a mandar una respuesta inflamatoria, el cual pues ya va a dar la sintomatología general. La sintomatología más frecuente en la dermatitis por contacto es un área con eritema, un área eritematosa, un área pruriginosa. Puede haber ardor, dolor, comezón e inclusive puede llegar a descamación. Esto va a depender mucho del tiempo de evolución y los cuidados que se le den a la herida. Y también si es muy pruriginosa puede llegar inclusive a liquenificar la piel. El diagnóstico de las lesiones dermatológicas normalmente es clínico. Es clínico, al ver las lesiones hay que hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio y antecedentes alérgicos del paciente, pero todo esto va encaminado a dar un buen diagnóstico. Hay algunas patologías en las que sí se necesita realizar estudios, o también, como por ejemplo en patologías especiales como el caso de la lepra o enfermedad de Hansen, que ahí sí se necesita corroborar mediante estudios para dar un diagnóstico certero y por ende ya poderle dar el tratamiento específico al paciente. También se pueden solicitar estudios en caso de duda diagnóstica. La prevención de las dermatitis por contacto, lo principal que se debe hacer es retirar el agente causal. Si no retiras el agente causal, el paciente no se va a curar, jamás. Se podrá mejorar un poco, pero si no estás quitando el agente causal, va a volver a recidivar la enfermedad o la lesión. Eso es lo principal. Hay cremas protectoras, pero esto va a depender del agente causal. Por ejemplo, si el agente causal de la dermatitis por contacto es el sol, ahí sí se recomienda algún tipo de crema protectora, algún tipo de bloqueador solar, pero en dermatología por lo regular no se utilizan cremas y menos en lesiones agudizadas. ¿Por qué? Porque estas pudieran agravar el cuadro. Hay cremas hidratantes también o algunos spray hidratantes que tienen la finalidad de hidratar la capa córnea de la piel. Esto pues recordando que la piel es una barrera natural, entonces si está deshidratada, esta puede tener microlesiones o lesiones por las cuales pueden entrar bacterias y puede causar alguna infección. También se pueden usar algunos otros equipos de protección, como guantes, pero deben ser resistentes a la penetración de sustancias químicas, hablando de que la etiología sea un agente causal químico que esté en contacto con las manos. Pero también los guantes pueden causar una dermatitis por contacto. Entonces, pues ahí va a depender de cada situación, ¿no? Hay que evitar el exceso de humedad en área afectada y pues también hay que darle los cuidados generales básicos a estas patologías. El tratamiento
como lo había mencionado, es retirar el agente causal. Si no lo retiras, el paciente no te va a tener mejoría. Los tratamientos son enfocados a la sintomatología del paciente. Si el paciente trae síntomas alérgicos, si el paciente trae prurito, trae mucha comezón, trae ardor, picazón, pues se va a tener la sensación de estarse rascando, de estarse tocando la herida. Entonces en ese caso es recomendable darle un antihistamínico. También pues los cuidados generales de la herida. ¿Cuáles? Lavados de la herida, mantenerla seca y pues evitar la manipulación de la misma para evitar un riesgo de infección. Las guías de práctica clínica indican el uso de corticosteroides tópicos, pero en el área dermatológica por lo regular se evita el uso de estos, a menos en casos muy específicos. ¿Por qué? Porque son muy buenas cuando los sabes utilizar, pero cuando no los utilizas de manera inadecuada o los retiras de manera inadecuada, estos pueden causar, en lugar de un bien, pueden causar un mal e inclusive pueden empeorar el cuadro. También los higiene de la herida, se pueden utilizar spray antiséptico, jabón antibacterial o agentes secantes. Esto pues con la finalidad de evitar proliferación bacteriana y por ende pues evitar un riesgo de infección. En lo personal, con la experiencia que tengo, los casos de dermatología que me ha tocado ver, no se recomienda el uso de las cremas triples, la que trae clotrimazol, gentamicina y betametasona. Son corticosteroides, son muy buenas pero son muy malas. ¿Qué quiere decir esto? Que son un arma de doble filo. Si se usan inadecuadamente, te pueden lesionar, tienen muchos efectos adversos, disminuyen el grosor de la piel, por ende la hacen más sensible a irritación, tienen más riesgo de irritación en la piel, crean dermatitis por contacto. La piel mejora, pero se hace dependiente de este tratamiento. Entonces en cuanto lo retiras, las lesiones pueden regresar el doble o el triple de lo que lo tenías al principio. Las recomendaciones que yo les doy pues es evitar el contacto con el agente causal, es lo principal, retirar el agente causal, no aplicar cremas, pomadas o algún otro medicamento casero que no se le haya indicado, ir a la consulta para valoración médica y darle un tratamiento el más específico, el más adecuado para cada cuadro o para cada paciente, porque no para todos los pacientes se va a tratar igual. Evitar contacto con agentes irritantes como estufas, fogones, el sol, químicos o algún otro tipo de irritante. También pues evitar los alimentos irritantes, muy calientes o muy chilosos. ¿Por qué? Porque estos causan un proceso en el cual el paciente o la persona va a sudar. Entonces el sudor, el calor, el aumento de la temperatura pueden causar irritación en el área lesionada y por ende pues reagudizar el cuadro. Y otra cosa muy importante, no estarse tocando la herida. Esto para evitar la reagudización e infección. Espero les guste la información y sea de utilidad. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a mi página de Facebook, Dr. Francisco Arce. Que tengan excelente día.